San Juan mismo en su Evangelio nos cuenta cómo fue su encuentro personal con Jesús. Dice San Juan que él era discípulo de Juan Bautista, nada menos que ese gran predicador Juan Bautista. Y una cosa muy especial, Juan Bautista cuando vio a Jesús lo señaló y dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se estaba sirviendo del profeta Isaías, que con centenares de años antes había anunciado que el Mesías iba a venir como un cordero que se iba a llevar los pecados del mundo. Y Juan Bautista, cuando ve a Jesús, dice: Él es. Y entonces 2 de sus discípulos, Andrés y Juan, inmediatamente se fueron detrás de Jesús. Pero como no lo conocían, iban con temor. Y es Jesús el que se voltea y les dice: ¿qué buscan ustedes? Son las primeras palabras que Jesús pronuncia en el Evangelio de San Juan. ¿Qué buscan ustedes? Y ellos, dice, se fueron con Jesús y tuvieron su encuentro personal con Jesús. Ahora vean cómo San Juan en su Evangelio presenta a Jesús como el que trae la respuesta para nosotros. Todos los seres humanos nos preguntaron: bueno, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y quién me puede responder estas preguntas? Jesús, que es Dios, Él viene para respondernos esas preguntas. Y Juan y Andrés se van con Él para saber lo básico acerca de su vida. Ese fue su encuentro personal. Más tarde el Señor va a llamar a Juan cuando está con su hermano Santiago, echando las redes, remendándolas, entonces lo va a llamar para ser discípulo. Si nosotros exploramos en los otros evangelios cómo presentan a Juan, no es muy halagadora la forma en que presentan a Juan. Un día el Señor los mandó a predicar a Santiago, a Juan, a unos samaritanos, y aquellos no los recibieron bien. Y entonces regresaron diciendo: Señor, si quieres hacemos llover fuego sobre ellos. Imagínense, no habían entendido el mensaje de Jesús de perdón, de misericordia. Aquellos reflejaron lo que tenían, la venganza. Y el Señor le dice: ¿cómo va a ser? Entonces, este era Juan. También en otra oportunidad, como Juan y Santiago eran parientes de Jesús, se aprovecharon, le dijeron a su mamá que intercediera y que pidiera los 2 primeros lugares en ese grupo que Jesús estaba formando. Ambicioso San Juan. Ahora, el Señor a estos 2 les puso un apodo en hebreo, Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, porque tenían mal carácter. También es interesante cómo ven ellos, mejor dicho, Juan ve a uno que está expulsando espíritus malos y se lo va a prohibir. Y le cuenta a Jesús: por ahí anda uno expulsando espíritus malos, se lo prohibí, porque no es de nuestro grupo. Y el Señor le dice: no se haga así, el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. O sea, el Señor tuvo que rectificar mucho las ideas que tenía Juan, que era muy violento, hijo del trueno, Boanerges. En la última cena hay una escena muy bonita. El mismo San Juan se llama el discípulo a quien Jesús amaba, y dice que se recostó en el pecho del Señor. Y eso era porque antes no se sentaban a mesas así como nosotros, sino se recostaban sobre divanes en una mesa que estaba ahí cerca, mesa bajita. Y entonces, para esa cena tan importante, fíjense, Jesús puso a Judas a la izquierda, según los comentaristas. Era el lugar de preferencia para un individuo, para el invitado de honor. Y a la derecha estaba Juan. Y por eso parece que se recuesta en el pecho del Señor, el discípulo a quien amaba. Y en la última cena, el Señor le dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y Pedro le hace señales a Juan, que le pregunte quién. Y entonces Juan es el que le pregunta: ¿quién es, Señor? Y el Señor solo a Juan le dice
el que va a meter su pan en mi plato. Era un plato donde había una especie de salsa y ahí se mojaba el pan. Y Judas fue el que metió el pan. Juan se dio cuenta entonces que era Judas. Y más tarde Juan va a hacer un comentario. Judas, dice, robaba desde un principio, era ladrón. A él no le interesaba la gente sencilla, le interesaba robar. Así es que Juan ahora nos da esa clave. Los demás evangelistas nos hablan de cómo Jesús instituyó la Eucaristía. Juan no da detalles de cómo Jesús instituyó la Eucaristía, sino hace un largo discurso acerca de lo que Jesús dijo en la Eucaristía. Unas revelaciones maravillosas, era lo último que el Señor estaba revelando, porque eran cosas nuevas, revelaciones de Dios. En Getsemaní estaban los apóstoles, más cerca de Jesús estaba Juan, Santiago y Pedro, ese trío que siempre estaba más cerca del Señor. Y cuando llegaron a apresar al Señor, dice que todos salieron huyendo. En la última cena, Pedro acababa de decir, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré, y todos decían lo mismo, pero en ese momento todos, dice, salieron huyendo, también San Juan. Pero San Juan lo meditó y volvió al Calvario. Él fue el único que estuvo en el Calvario junto a la Virgen María. Él vio todo lo que sucedía. Solo Juan en su Evangelio nos dice que del costado de Cristo salió sangre y agua. Y San Jerónimo dice, la sangre de Cristo es lo único que logra borrar el pecado del hombre. Y el agua es el Espíritu Santo que se recibe cuando el hombre ya ha sido perdonado de sus pecados. Solo Él pone este dato ahí en el Calvario. Y en el Calvario hay otra cosa muy bella. Solo Juan está junto a la Virgen María y junto a Magdalena. Y por eso cuando Jesús ya está por morir, llama a su mamá y le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y le señala a Juan. Juan en el Evangelio es el símbolo del discípulo del Señor. Y a Juan el Señor le dice, hijo, he ahí a tu madre. Y expresamente San Juan dice, se la llevó a su casa. O sea, en este momento San Juan, en nombre de la Iglesia, recibe a la Virgen María como la madre que ha dejado Jesús, no solo para él, sino para la Iglesia. Más tarde, por medio de la tradición, vamos a ver que San Juan se va a predicar a Éfeso, en Éfeso que queda en Turquía, en lo que ahora llamamos Turquía. Ahí hay una casa. A los viajeros les señalan esa casa donde vivió la Virgen María en Éfeso cuando estuvo con San Juan. Entonces, San Juan, propiamente podríamos decir, fue el primer devoto de la Virgen María. Vivió bajo el mismo techo. ¿Cómo iba a descubrir, no iba a descubrir a esa mujer excepcional? Ella le habrá enseñado a rezar, a meditar más, lo habrá consolado cuando venía con Pedro después de ser azotado y puesto en la cárcel. Así es que no es aventurado decir que fue el primer devoto de la Virgen María. Y San Juan en su Evangelio deja dos pasajes en que la Virgen María tiene un papel importantísimo. Uno es Caná de Galilea, donde debido a la intercesión de la Virgen María, Jesús hace su primer milagro en favor de una familia en problemas. Y la otra escena es cuando Juan, representando a toda la iglesia en el Calvario, recibe a la Virgen María y se la lleva. Y después la Virgen María ya va a aparecer con los apóstoles, con los discípulos, 120 por todos, unánimes, oraban ellos con la Madre de Jesús, o sea, ella como Madre de la Iglesia. Así es que San Juan en este campo pues nos dice que él fue el primer devoto de la Virgen María. Cuando Jesús muere y resucita, la primera que va al sepulcro es María Magdalena. Y vean ustedes este caso. Cuando María Magdalena ve el sepulcro abierto,
no piensa en resurrección, piensa en robo, se lo robaron. Y va a dar parte a la jerarquía de la Iglesia. Y por eso el primer Papa, Pedro, acompañado de Juan, van corriendo al sepulcro. Y aquí vean la diferencia. Entra Pedro y solo inspecciona, no dice nada, no hace ningún comentario, no dice aleluya, resucitó. Y Juan sí da su testimonio, dice Juan, que cuando él vio el sepulcro vacía y la sábana en que habían envuelto a Jesús y el sudario en otra parte, dice que él se acordó de todo lo que decía la Escritura, de que el Mesías tenía que morir y resucitar, y dice, vio y creyó. San Juan fue el primero que creyó en la resurrección de Jesús sin haber visto a Jesús resucitado. Y eso a nosotros nos interesa. ¿Y qué le sirvió a él para creer en Jesús resucitado? La Biblia. Se acordó de todo lo que decía. Y en este momento la Escritura era solo el Antiguo Testamento. El Nuevo no estaba escrito todavía. Juan se basó en esos elementos del Antiguo Testamento y le sirvió para creer, y eso es lo que nos sirve a nosotros. La Biblia para nosotros es el testimonio de los profetas, sobre todo de los apóstoles que vivieron y oyeron a Jesús y nos dejaron su testimonio, y fueron personas inspiradas. Y Jesús a propósito los llamó. Así es que para nosotros, para nuestro encuentro con Jesús resucitado, la Biblia. Eso le ayudó a San Juan. Su evangelio tiene una finalidad especial. Al terminar su evangelio, San Juan dice por qué él ha querido escribir ese evangelio. Dice San Juan hacia el término de su evangelio: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida. Hermanos, aquí está la finalidad del Evangelio de San Juan. Él lo escribió, ¿para qué? Para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida eterna. Aquí está la clave de la salvación. ¿Para qué está el Evangelio? Para que podamos creer en el Jesús como el Mesías y nuestro único Salvador. Para eso es la Biblia, para eso la escribió él. Y el Evangelio de San Juan es muy distinto de los demás. Los demás cuentan parábolas, cuentan milagros. San Juan hace una reflexión teológica acerca de todo esto. Por ejemplo, en la última cena, él no describe cómo Jesús instituyó la Eucaristía, sino hace un gran discurso sobre lo que Jesús fue revelando esa noche. Cosas bellísimas en el Evangelio de San Juan. Ahora, si la finalidad de San Juan era demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y que creyéramos en Él, por eso lo presenta en una forma muy especial. Desde el comienzo presenta a Jesús como la palabra de Dios que se hace carne y viene a vivir entre nosotros. Así es que presenta a Dios como Dios. Es la palabra de Dios que viene a vivir entre nosotros. Es Dios viviendo. Como decía San Pablo, es la imagen visible de Dios que es invisible. Así presenta a Jesús. Y además, fíjense que a Jesús lo va a presentar con el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento, Jesús dijo, yo soy el que soy. Moisés les dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, yo soy el que soy. Jesús ahora en el Nuevo Testamento, cuando se presenta como yo soy. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, Jesús se apropia el nombre de Dios. El nombre de Dios en la Biblia, Yahvé, yo soy el que soy. Y Jesús se lo apropia y San Juan
lo presenta como con el yo soy, el nombre de Dios. En San Juan nos encontramos al que detalla más los datos acerca del Espíritu Santo. Los demás de pasada nos habían hablado del Espíritu Santo, pero San Juan nos lo va a presentar en una forma muy bella. San Juan en el capítulo 14 nos dice: si ustedes me aman, obedecerán sus mandamientos, y yo pediré al Padre y les mandará otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen porque Él está con ustedes y permanecerá siempre en ustedes. San Juan presenta al Espíritu Santo como un consolador. Es Jesús dentro de nosotros, es el Espíritu de Jesús dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que va a hacer? Dice: les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, el Consolador, el que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús dentro de nosotros, permanentemente nos recuerda lo que Jesús dijo y nos va llevando a toda la verdad. Además dice, nos convence de pecado. Cuando hay algo malo, el Espíritu Santo no nos está revelando nada, sino que primero quiere que saquemos lo malo y por eso nos está convenciendo de pecado. Es el que da más detalles entonces sobre el Espíritu Santo. Y cuando Jesús está muriendo en la cruz, dice el texto, Jesús inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Y el comentarista Alonso Shekel, un comentarista moderno, dice, aquí en San Juan hay que encontrar un segundo sentido. El primer sentido, entregó el Espíritu, quiere decir murió. Pero ahora hay otro sentido, el sentido espiritual. Jesús, con su muerte, su resurrección, cumplió todo. Por eso para San Juan, la resurrección es el momento de la glorificación de Jesús. Él, con su redención por los hombres, glorifica a Dios y Dios lo glorifica a Él. Entonces, para San Juan, la muerte de Jesús es la glorificación. En el capítulo 7 de San Juan se decía, de los que crean van a brotar ríos de agua viva. Y el mismo San Juan dice, se refería al Espíritu Santo, que iban a recibir los que creían en Él. Es que el Espíritu Santo, dice San Juan, todavía no había sido entregado porque Jesús todavía no había sido glorificado. Pero ahora, eso lo dice en el capítulo 7. Ahora, ya al final de su evangelio, cuando Jesús muere, dice, entregó el Espíritu, y quiere decir, ahora ya puede entregar el Espíritu Santo, y eso es lo que hace. Al nomás aparecerse a los apóstoles, primero les dice, miren mis manos y mi costado, o sea, reciban el precio que he pagado por sus pecados. Y después que ellos se sienten perdonados, sopló sobre ellos, capítulo 20 de San Juan, y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Comenzó dándoles el Espíritu Santo. Este fue como un adelanto de Pentecostés, porque todavía les faltaba abrirse más para ser llenados del Espíritu Santo. Ellos en ese momento comenzaron a experimentar el Espíritu Santo, pero les faltaba la llenura. Todavía no habían logrado abrirse del todo. Después del retiro de 9 días que van a tener en el cenáculo, entonces en Pentecostés ya van a estar preparados y van a ser llenados. Entonces entregó el Espíritu, quiere decir que ya podía entregar el Espíritu Santo porque ya había sido glorificado. Y esos ríos de agua viva ya ellos comenzaban a sentirlos por dentro. Dice San Jerónimo que en los últimos días San Juan, ya viejecito, no se podía mover, entonces lo llevaban de un lugar a otro y solo tenía un discurso. Dice que decían, hijos, ámense los unos a los otros. Y todos le decían, ay, pero Juan siempre nos está diciendo lo mismo.
Y él respondía, es que ese es el mandamiento del Señor, así en singular. Porque Jesús les dice, mi mandamiento, les voy a dar mi mandamiento, no dice mandamientos, porque el Señor resume todo en un mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. Y entonces cuando a Juan le decían, pero Juan siempre nos dice lo mismo, hijitos, ámense unos a otros, siempre nos dice lo mismo. Y Juan les decía, es que ese es el mandamiento del Señor y con eso basta. Ahí está todo. Y de veras, ¿se acuerdan ustedes que en su carta, su primera carta, Juan definió a Dios con una definición maravillosa? Dios es amor y punto. Así lo definió. Ningún otro lo había definido así. Y Juan, con su experiencia, Dios es amor. Pero en su vida Juan está demostrando lo que hace el Espíritu Santo. Un hombre pretencioso como él que quería el primer puesto, un hombre violento, Boanerges, hijo del trueno, un hombre pretencioso, violento, que quería hacer llover fuego sobre los que no le hacían caso, ahora es el hombre del amor. El Espíritu Santo lo ha transformado. Él está dando a entender, miren lo que hace el Espíritu Santo, cómo nos transforma cuando nos dejamos, nos abrimos al Espíritu Santo, cuando nos llena. En la glorificación Jesús inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. El Espíritu Santo está entregado y solo surte efecto en cuanto que nos abramos más. Vean la diferencia entre Pedro y Juan en el sepulcro. Pedro muy bueno, ya se había arrepentido de sus pecados y todo, pero le faltaba abrirse más. Él no había estado junto a la cruz. Juan había estado junto a la cruz. Y no es aventurado pensar que había sido salpicado con la sangre de Cristo. Él estuvo junto al Señor y por algo el Señor lo llamó hijo y a tomar. Y qué regalo le dio el Señor. Le encomendó nada menos que a su Madre Santísima, la Virgen María, y él se la lleva a su casa. Qué regalo tan grande. Entonces, Juan, cuando llega a la tumba, está más preparado que Pedro. Yo no estoy diciendo Juan era mejor que Pedro. En este momento, Juan estaba más abierto a las cosas de Dios porque había estado junto a la cruz. A Pedro le faltaba ese detalle todavía. Lo iba a recibir en la novena que van a tener de espera del Espíritu Santo en el cenáculo antes de Pentecostés. Y para nosotros es eso muy importante también. Estimados hermanos, San Juan no fue llamado por santo. Era violento, hasta el Señor chistosamente lo llamaba hijo del trueno. Era pretencioso, quería el primer puesto. Era violento, quería hacer caer fuego sobre los que no eran del grupito. Andaba con prohibiciones, prohibía, ustedes no pueden expulsar espíritus malos porque no pertenecen a nuestro grupo. Ahora solo decía, hijitos, ámense unos a otros. Juan, pero siempre nos dice lo mismo. Es que ese es el mandamiento del Señor y con eso basta, ahí está todo. Y por eso, estimados hermanos, el resumen del Evangelio de San Juan y sus cartas. Dios es amor. Y ahí está dicho todo. Que así sea para todos nosotros. Amén.